la dinámica que tiene el sistema. Entonces, al final, cualquier sistema que tengamos, lo podemos describir solamente con una función, que es la función de transferencia. Y esta función de transferencia me permite relacionar una salida de interés con una entrada, ¿no? Solamente puedo relacionar una sola variable a la vez. No podemos relacionar más, ¿no? Hay otro método que se llama espacio de estados. Ahí sí podemos tomar varias salidas y una entrada o varias entradas. Y ahí se tiene que hacer una matriz. Pero ahorita nada más estamos con la función de transferencia. Entonces vamos a retomar el circuito eléctrico RC. Vamos a ver otra forma de obtener el diagrama de bloques. Entonces vamos a tener tres formas. Una es mediante la ecuación diferencial. Entonces tengo mi ecuación diferencial y a partir de ahí obtengo mi diagrama de bloques, y luego ese diagrama lo puedo reducir a uno solo para obtener la función de transferencia. Siguiente método, pues es obtener la función de transferencia directamente transformando, ¿no?, cada uno de los elementos de mi ecuación diferencial. Y luego el tercer método es que yo puedo obtener mi diagrama de bloques a partir de las ecuaciones de modelado, ¿no? Mis ecuaciones de elemento y mis ecuaciones de equilibrio. Entonces vamos a ver esa parte. Entonces vamos a convertir a un diagrama de bloques este circuito que tenemos aquí. Vamos a representarlo como diagrama de bloques. Y para ello necesitamos las ecuaciones de elemento. Y tengo aquí en este circuito tres incógnitas, ¿no? No conozco el voltaje en el resistor. No conozco el voltaje en el capacitor. Y no conozco la corriente que pasa a través de la resistencia y el capacitor, ¿no? Entonces son tres incógnitas. Puedo plantear tres ecuaciones diferenciales, ¿no? O puedo plantear tres funciones de transferencia. Entonces, ¿cuáles son mis ecuaciones? Las de elemento. Entonces tengo la de la resistencia, que es voltaje en la resistencia es igual a la resistencia, la corriente I. La ecuación del capacitor es corriente en el capacitor es igual a su capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor respecto del tiempo. Y tengo una ecuación de equilibrio, que es una ecuación de mallas. Entonces, voltaje de entrada es igual al voltaje en la resistencia
más el voltaje en el capacitor. Entonces, parto de mi ecuación de equilibrio. Tengo que tomar la ecuación de equilibrio en donde está la entrada. Y nada más tengo una. Entonces es esto. Entonces, voltaje de entrada menos el voltaje C es igual al voltaje R. Entonces, primera ecuación. Entonces, yo puedo escribir esta ecuación que tengo aquí como un diagrama de bloques, ¿no? Aquí tengo una resta que se iguala a esta función, ¿no? La resta de funciones igualada a esta función. Entonces, esto se puede ver como el siguiente diagrama, ¿no? Tomo aquí un sumador. Una entrada es positiva y la otra entrada es negativa. Entonces, voltaje de entrada es igual a menos voltaje en el capacitor ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Disculpe que lo interrumpa, es que apenas ingresé a la clase, tenía problemas de conexión. Sí, te anoto al final. Gracias, profesor. De nada. Entonces tengo la resta aquí, ¿no? Voltaje de entrada menos voltaje en el capacitor es igual a voltaje en R. Entonces voy a hacer aquí una interconexión de bloques. Entonces este voltaje en el resistor pues tiene que ser entrada de otro bloque. Y voltaje en el capacitor debe ser salida de un bloque, ¿no? Para que se puedan ensamblar. Entonces aquí en mis ecuaciones pues observo, ¿no? Dónde está voltaje en R. Este ya lo ocupé. Está aquí. El voltaje en R tiene que ser una entrada. Entonces, para que sea una entrada, pues debo yo de despejar I. Entonces, si yo despejo I, es igual a voltaje en la resistencia sobre R. Entonces, el diagrama de bloques para esta ecuación es, la entrada es BR, y la entrada es voltaje en R. La entrada es la variable independiente, R, la que está del lado derecho. Entonces, y se multiplica por una constante, ¿no? 1 entre R. Entonces, habíamos denotado aquí las constantes por un triangulito, porque es lo que utiliza Simulink, pero también se pueden utilizar aquí rectángulos, ¿no? Para simbolizar ganancias, integradores o derivadores, ¿no? Es lo mismo. Y luego tengo como salida la corriente. Entonces, ese es mi diagrama de bloques.
para esta ecuación. Después necesito aquí que un bloque tenga como salida el voltaje en el capacitor. Si yo observo aquí, pues aquí el voltaje en el capacitor está como entrada. Entonces entrada es de salida. Entonces debo despejar aquí voltaje en el capacitor. Que es la otra ecuación del capacitor con la integral. Voltaje en el capacitor 1 entre C por la integral, la corriente respecto del tiempo. Sí. Y el diagrama de bloques para esta ecuación es entonces tengo como entrada a la corriente y como salida el voltaje en el capacitor. Y dentro que voy a tener esta es una constante, ¿no? 1 entre C. Y la integral la tengo que escribir en el dominio de Laplace. Entonces la integral en Laplace es 1 entre S. 1 entre S. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí los tres diagramas de bloques. Y después lo que se hace es interconectar. Entonces es voltaje de entrada aquí es este nodo es voltaje en R y voltaje en R está aquí en este bloque, entonces ahí lo interconecto. Aquí es 1 entre R y luego la salida es I. Entonces, este nodo es voltaje entre R, este nodo de aquí es I y luego tengo el bloque que es 1 entre SC, 1 entre SC o CS es lo mismo. Entonces la entrada es la corriente, ¿no? Entonces tomo aquí una muestra de la corriente y la conecto aquí. Y la salida, pues es BC, se interconecta aquí. Entonces ya tengo el diagrama de bloques de este circuito. Y en cada uno de los nodos tengo mis incógnitas, ¿no? Aquí este es I, este nodo es BR y este nodo es BC.
No, si yo tomo su ecuación diferencial, con respecto del voltaje en el capacitor, entonces tengo esta ecuación. Esta ecuación yo la puedo expresar como un diagrama de bloques. Tengo que despejar aquí la derivada de mayor orden. Y entonces me queda este término menos este. Entonces su diagrama de bloques queda de la siguiente forma, ¿no? Una entrada positiva y una entrada negativa. La entrada positiva es una constante 1 entre RC. Que está multiplicado por el voltaje de entrada. La entrada negativa es 1 entre RC por BC. Y aquí lo que yo obtengo en este nodo es la derivada de BC respecto del tiempo. Si yo integro esta derivada, el dominio de Laplace, 1 sobre S, entonces lo que obtengo es el voltaje C. Y aquí yo necesito una muestra del voltaje C. Entonces tenemos aquí dos diagramas de bloques que me van a permitir llegar a la función de transferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en este diagrama de acá aparecen todas las incógnitas, ¿no? Que aparece I, aparece BR y aparece BC. En este diagrama que yo tengo aquí, no aparecen todas, ¿no? Nada más aparece BC. No están las demás incógnitas. Entonces, a partir de yo puedo obtener las tres funciones de transferencia. Y con este diagrama que yo tengo aquí, nada más puedo obtener una. La de BC con respecto a BE. Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿sí? En este circuito se pueden plantear tres ecuaciones diferenciales. Entonces, para las otras dos, también voy a poder obtener su diagrama de bloques, a partir del cual se puede obtener la función de transferencia.
¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Cuando revisamos integradores y derivadores con operacionales, vimos que esos sistemas utilizan realimentación negativa, ¿no? Para poder trabajar. Y vemos que aquí en este sistema, cuando yo lo represento por diagrama de bloques, vemos que aquí aparece una realimentación negativa, ¿no? ¿Cuándo se da esa realimentación negativa? Cuando yo tomo una muestra de la salida. Esta es mi salida. Si yo tomo una muestra de mi salida y la llevo a la entrada con signo negativo, entonces tengo una realimentación negativa, ¿no? Entonces aparece aquí en la descripción de estos sistemas, aparece de forma natural la realimentación negativa. ¿Y qué es lo que hace la realimentación negativa? Que hace que los sistemas tiendan a estabilizarse, ¿no? O sea, siempre que tengamos un sistema que esté realimentado negativamente, va a tender a estabilizarse, ¿no? Si aquí en la entrada puede haber cambios, pero conforme pasa el tiempo, la salida va a ser estable. Se va a tener una parte transitoria, ¿no? Como lo vimos en el análisis del sistema de segundo orden. Tiene una parte transitoria ante un cambio brusco en la entrada, pero conforme pasa el tiempo va a tender a estabilizarse debido a que tiene realimentación negativa. Entonces, por ejemplo, aquí, si la entrada es una señal constante, digamos, que sea 5 volts, ¿no? O sea, que estamos alimentando aquí nuestro circuito con 5 volts. Y luego aquí se multiplica por una constante y luego viene aquí un sumador. Entonces le estamos restando la salida, ¿no? Entonces, inicialmente, pues el capacitor está descargado, ¿no? Este es el voltaje en el capacitor. Vemos que tiene 0 volts. Entonces pues, aquí es 5 por una constante, digamos que este producto me da 1, entonces es 5, ¿no? Tenemos 5 aquí. Y luego le restamos 0, ¿no? Entonces 5 menos 0 es 5. Y luego entra a un integrador. Entonces, ¿qué pasa cuando integramos un valor constante? ¿No? Estamos integrando, ¿no? En el tiempo. ¿Qué es el integrador? O sea, ese 5 que tenemos, lo estamos multiplicando por cada diferencial del tiempo, ¿no? ¿No? Y tenemos una entrada constante. Que tiene un valor de 5. Y esto es el tiempo.
cuando integramos, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que estamos acumulando, ¿no? Esto. Estamos sumando diferenciales. Entonces es 5 por una diferencial de tiempo, ¿sí? Y me va a dar un cierto valor. Digamos, que me dio un volt, ¿no? Entonces ya tengo un volt aquí en el capacitor. Pero esto está realimentando, ¿no? Entonces aquí siempre voy a tener 5. Entonces el resto, 5 menos 1 es 4. Y ahora lo que voy a dar es un número más pequeño, ¿no? Pero se va a ir sumando a lo que ya tengo, ¿no? Se va a ir sumando a lo que ya tengo acumulado. Entonces digamos que ya tenía yo 1, le sumé lo que integré, ya tengo 3 volts, ¿no? Entonces aquí, como está realimentando, se resta la entrada, ¿no? 5 menos 3 son 2, y nuevamente continúo integrando, pero con un número más pequeño. ¿Y hasta qué valor? ¿En qué valor se va a detener? En 5, ¿no? Si así esto vale 5, 5 menos 5 es 0, y entonces ya no integro, ¿no? La integral de 0 es 0. Entonces este sistema se detiene hasta que la salida iguala a la entrada, ¿no? Entonces la salida está igualando a la entrada. La salida sigue a la entrada. Entonces es un sistema que tiende a estabilizarse. Y eso es lo que hace la realimentación negativa, ¿no? Aparece aquí en forma natural en los sistemas dinámicos lineales y ordinarios, ¿no? Sistemas dinámicos lineales. Por otra parte, si tuviésemos una realimentación positiva, pues ahí aquí esta salida pues tendería a aumentar, ¿no? Conforme pase el tiempo. Si aquí en lugar de estar restando, estuviese sumando, pues entonces esta salida, conforme pase el tiempo, va a tender a incrementarse cada vez más, ¿no? Entonces es un sistema que va a tender a destruirse, ¿no? Si es que no soporta el voltaje que tenemos aquí en la salida. Entonces, que aquí con este diagrama de bloques. ¿Alguna pregunta? No, maestro. ¿No? Ok. No, profesor. Ok, entonces vamos a ver ahora la tabla donde vienen las reglas del álgebra, ¿no? Que es para reducir bloques. Entonces tenemos aquí 13 reglas. Entonces vemos esta de aquí que nos dice que podemos intercambiar aquí dos sumadores sin que se afecte el resultado final, ¿no? Entonces aquí yo tengo A más B, aparece aquí A menos B, es una entrada positiva y una entrada negativa, es A menos B, y luego le sumamos una tercera entrada que es C,
Entonces el resultado pues, es A menos B más C. Pero si yo intercambio, aquí esta entrada C la paso antes. Entonces primero voy a sumar A más C y luego le resto B. Y lo que yo obtengo pues es lo mismo, ¿no? No se afecta porque la suma es conmutativa y porque estoy trabajando con sistemas lineales. No, no se va a afectar la suma. En el siguiente me dice que yo puedo separar, ¿no?, en dos sumadores. Aquí yo tengo una suma de 3 elementos, 3 entradas, pero puedo separarlo en dos y luego agregarle una tercera después. Y no se afecta. En la siguiente regla me dice que si yo tengo dos elementos que están en cascada, sean conectados aquí en serie, en cascada, entonces las ganancias se multiplican. Aquí es A por G1, ganancia G1. Y luego tengo otra ganancia G2. A G1, G2. ¿Qué es este de aquí? ¿No? Si tengo ganancias en cascada, se multiplican, ¿no? Puedo reducir yo dos bloques que están en cascada a uno solo con la multiplicación. Desde aquí. Y el anterior pues, se refiere a la conmutación de la multiplicación, ¿no? No importa aquí el orden en el que estén los bloques. O sea, es G1, G2 o G2, G1. Me da lo mismo porque la multiplicación es conmutativa. En el siguiente, tengo aquí dos bloques que parten de un mismo nodo. Y luego entran a un sumador. Entonces, aquí en el primer bloque, pues tengo A por G1. En el segundo bloque, aquí en este nodo, tengo A por G2. Entonces entran a un sumador, entonces van a sumar, ¿no?, AG1 más AG2. Y entonces yo puedo reducirlo a un solo bloque, como una suma, G1 más G2. En el siguiente es para cuando yo quiero trasladar un sumador a un bloque, a un nodo anterior, ¿no? Ya tengo un bloque de ganancia aquí. Si yo quiero pasar hacia atrás, contrario a la línea que tengo de flujo, entonces tengo que agregar el inverso de este bloque en esta línea, ¿no? En esta línea yo tengo que agregar el inverso de este bloque para que no se afecte. Y que se comprueba cuando se hacen las operaciones, ¿no? Aquí está A por G y luego le estoy restando, ¿no?, B. Entonces AG menos B es el resultado. Y luego si yo lo traslado hacia atrás, entonces aquí es B entre G. Aquí están restando A menos B entre G. Y luego se multiplican estos dos sumandos por la ganancia G, que es A por G menos B. Y es lo mismo. Y si yo quiero mover un sumador hacia adelante, entonces tengo que multiplicar por la ganancia, ¿no?, por la ganancia que tiene el bloque en el que yo estoy saltando, ¿no?
Entonces aquí es por la ganancia. Si se mueve hacia atrás es por el inverso de la ganancia. Y si se mueve hacia adelante es por la ganancia. De tal modo que no se afecte el sistema. En el siguiente, aquí lo que se hace es trasladar, o sea, conectar un nodo, una línea, un bloque hacia atrás, ¿no? Aquí no es un sumador, es un nodo que se traslada hacia atrás. Entonces, para que no se afecte, pues tengo que multiplicar aquí por la ganancia. Y si yo lo traslado hacia adelante, multiplico por el inverso de la ganancia, ¿no? Que es este. Maestro, Sí, o sea que si nosotros vemos lo que son, bueno, si no encontramos algo que tenga el más y el menos, no se aplica lo que es una suma o una resta. Y si vemos las rayitas, bueno, el nodo es que va a ser una multiplicación. mm, sí, aquí estamos trasladando este nodo hacia atrás, un bloque hacia atrás. Entonces, pues aquí todos los nodos que deriven de este punto, pues va a ser igual a AG, ¿no? Si aquí puedo tener n ramas y todas van a tener el mismo valor, ¿no? AG, AG. Si yo lo traslado hacia atrás, pues no se debe de perder esa ganancia, ¿no? Entonces, Ah, por ok, eso sí, ya la vi. es por eso que aparece aquí otra vez la G, ¿no? Para que yo tenga AG, AG. Ah, ok, sí, gracias. Sí, de nada. Y luego, si yo la traslado hacia adelante, si yo muevo un nodo hacia adelante, una rama, la muevo hacia adelante, entonces multiplico por el inverso. De tal modo que esta ganancia pues no me afecte, ¿no? Por eso se multiplica por el inverso para cancelarla. Y luego yo puedo mover aquí una rama de un nodo hacia atrás y entonces tengo que agregar un sumador, ¿no? ¿Sí? Aquí se agrega un sumador. A menos B. Se agrega una rama, ¿no? Menos B. Se replica esta entrada B con un sumador. En la 11 que tenemos aquí son dos ganancias que entran a un sumador. Y entonces aquí tenemos G1 que yo estoy pasando esta ganancia, la estoy pasando en esta línea, en la primera línea. Ya desaparece, aquí ya no tenemos ganancia. Entonces, si la pasamos en la primera línea, pues tengo que generar el inverso de la ganancia y la ganancia misma, ¿no? Y la señal la tomo aquí en medio. Entonces, tengo un sistema equivalente. La 12. Aquí ya tengo un sistema que está realimentado negativamente, ¿no? Este diagrama que tengo yo aquí ya se parece a lo que tenemos nosotros, ¿no?
esto. Sí. Esto ya se parece al diagrama que tenemos nosotros acá. ¿No? Una ganancia en la línea de realimentación negativa. Aquí tengo otra ganancia, ¿no? Pero esta parte, este diagrama de aquí se parece a este. Entonces, si esta ganancia la muevo hacia a la línea directa, ¿no? Es decir, acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar un bloque con la ganancia inversa, ¿no? Antes del sumador. ¿Okay? Entonces aquí, si yo muevo este bloque en la línea directa, entonces agrego el inverso antes del sumador. Pero en todo caso estaría mejor la tercera, digo, la treceava, ¿no, profe? Porque de los dos bloques que tenemos ya los reducimos a uno solito. Ah, sí, es la más importante. Esta es la más importante, que me permite reducir bloques que están realimentados negativamente. Una configuración y realimentación negativa se puede reducir a un solo bloque, ¿no? Que es este de aquí. Como se obtiene es la ganancia en directa entre 1 más la ganancia en directa por la ganancia en inversa, ¿no? Esa es la fórmula. Y es la más importante, ¿no? Es la que me permite ir reduciendo mi diagrama de bloques. Sí, esta de aquí podría servir para realizar alguna simplificación, ¿no? Va a depender de cómo esté configurado el diagrama de bloques, ¿no? Se podría utilizar, pero sí, la más importante es esta de aquí, la 13. Y entonces aquí, pues si yo tengo este diagrama, puedo utilizar la regla 13 y ya, obtener un solo diagrama de bloque. Entonces, a ver, para ¿cómo me quedaría? La fórmula me dice que es la ganancia indirecta, que es 1 entre R, entre 1 más en directa por la ganancia en inversa, ¿no? 1 entre SC. Aquí podemos simplificar un poco, multiplicamos por S, numerador y denominador. Entonces al final que obtengo es 1 entre R por S sobre S por 1 es S más S sobre S es 1 y queda nada más 1 entre RC. Entonces mi función de transferencia es 1 entre R
por S entre S más 1 entre RC. ¿Quién es mi entrada? Voltaje de entrada. ¿Quién es mi salida? ¿Quién es mi salida aquí? La corriente. La corriente. Entonces, esa es la función de transferencia que me relaciona el voltaje de entrada con la corriente de salida. Okay. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? No, maestro. Ok. Entonces, lo vamos a dejar aquí y continuamos mañana. Va, profe. Cuídese. Maestro, se Buen cuida. día. Hasta Igual se luego. cuidan. Buen día. Hasta luego. Tenga buen día, profe. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.